La filosofía supone ir adoptando una actitud distinta ante las personas, ante las cosas, ¿no?, que nos va proporcionando una mayor riqueza a la hora de relacionarnos pues, con nuestro entorno, la naturaleza, la realidad, o también con el entorno social, ¿no?, con las personas en las relaciones más próximas o más distantes, ¿no? Todo ello pues, repercute te brinda más posibilidades a la hora de poder hacer una vida pues, más plena, más holística, ¿no? Y eso tanto a nivel individual como social, ¿no? ¿Por qué estudiar filosofía? Yo creo que la filosofía te ayuda a pensar en profundidad, con rigor, en diálogo con tus contemporáneos y con sabios de todas las épocas. Es un pensamiento orientado a la comprensión, a comprender la realidad, a comprenderte a ti mismo, la sociedad en la que vives, y comprender mejor pues te ayuda a actuar mejor, a vivir mejor. Desde la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, a través de la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades, ofertamos para la sociedad entera un grado universitario emblemático, el grado en Filosofía. Un grado eminentemente online, dirigido a un público de todas las latitudes, que tiene vocación de servicio a la sociedad y que se interroga en torno a los grandes dramas del momento presente. No solo qué dolor tengo o por qué tengo dolor, sino más bien por qué existe dolor en el mundo. Esa es la perspectiva filosófica que vamos a abordar, entre otras perspectivas, en un grado en filosofía que va a ser lo suficientemente ambicioso, un año más, para dar respuesta a todas las áreas de conocimiento que abarca la filosofía. Desde la ética, desde la filosofía política, desde la antropología filosófica, desde la metafísica, desde la estética, desde la teoría del conocimiento. Muchas perspectivas, todas convergentes en torno a un saber directivo que se pregunta por las ultimidades, por los últimos para qués que todos nos planteamos en un momento concreto de nuestra vida. El grado en filosofía ayuda a dilucidar cuál será la mejor respuesta para cada uno de nosotros en cada uno de los dramas que nos toca vivir en esta sociedad tan compleja, pero al mismo tiempo tan apasionante como la que tenemos en nuestros días.